aquella nueva forma de vida que vamos a tener ahora en comunión con aquel que hemos creído. El bautismo también, por otro lado, es aquella lucha que nosotros teníamos antes sin conocerle a Él, vivir nuestra vida consciente de que esta vida y nada más. Ahora nuestra vida con Cristo es un vivir constante, es una lucha constante, es una guerra constante entre el bien y el mal, entre la santidad y el pecado. Por otro lado, el bautismo también es una forma de vida de la cual vamos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle, por favor, que abra su Biblia, los que la tienen allí, la poseen, y los que no, no se preocupen, pero quiero citar el libro de los Hechos en el capítulo 3. Y esto es solamente porque en la mañana pensando y mirando las aguas que estaban ahí media tapadas, ¿cierto? Ahí en el bautisterio, me hizo recordar lo que aquí, en este episodio, también de la vida después de la ascensión de nuestro Señor Jesús. Cómo después de ese episodio, cómo fue o cómo desarrollaron o cómo se desarrolló la vida y la nueva vida de los nuevos creyentes. Cómo fue, cómo era esta nueva vida, esta nueva perspectiva de vida llamada cristianismo, enfocada en aquel que es Jesucristo. Y en el libro de Hechos capítulo 3 vemos a dos de los discípulos de nuestro Señor Jesús. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento y a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entran en el templo. Ahora, usted pensará qué relación tiene esto con el bautismo. Bien, más adelante, en el capítulo 4, estando en las mismas circunstancias, fueron acusados estos dos discípulos porque habían hecho un milagro. Un cojo de nacimiento fue sanado por Pedro, invocando el poder en el nombre de Jesús. Luego de eso hubo una trifulca, un conflicto. Fueron llevados al concilio. De aquellos, ¿cierto?, que conocen un poco el contexto, el concilio era algo muy conocido porque eran los religiosos de entonces, en donde el pueblo se reunía allí para oír a estos hombres hablar de Dios. Pues bien, tratando ellos de persuadirles de no hablar más en el nombre de Jesús, castigándolos físicamente y prohibiéndoles abrir su boca para hablar y comunicar ese mensaje del Evangelio. Versículo 18 del capítulo 4. Y llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Que esto era terrible en aquellos tiempos. Esta prohibición era terrible y horrible, porque el transgredir una orden directa de la autoridad, muchos eran llevados a la muerte. Y eso en la historia lo confirma. Recuerden que estaban bajo el Imperio Romano y ellos se amparaban bajo las leyes romanas. Eso era el concilio en esos tiempos. Versículo 19. Pero, a causa de esto, sin embargo, versículo 19, capítulo 4 del libro de Hechos, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles. Aquí hay que tener agallas. En ese tiempo había que tener agallas para enfrentar una autoridad como esa.
Sin embargo, no es algo tan extraño ni debe ser algo tan distinto para nosotros hoy día. Está prohibido hacer esto, está prohibido hacer esto otro, los cristianos no pueden hacer esto, los cristianos no pueden hacer esto otro. Pero ¿qué respondieron ellos a pesar de esas cosas? Pero ellos respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron. Creo que juzgaron bien, ¿verdad? Su conciencia le hizo recapacitar quizá de tan semejante autoridad sobre esa autoridad. Juzgad vosotros mismos si es justo, si es correcto, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Ahora, eso trae consecuencias si se desobedece. Si obedecemos a la autoridad terrenal, podemos tener consecuencias divinas. Si obedecemos a la orden de Dios, vamos a tener repercusiones en la autoridad terrenal. Así que entre dos aguas, juzgar qué es mejor. Hermanos, antiguamente cuando los creyentes se identificaban en la fe en Jesús, era entre dos aguas: vida o muerte. La identificación con Cristo siempre ha sido un riesgo vital, ya sea en lo físico, en lo económico, en el poder político, en el poder espiritual o en cualquier tipo de circunstancias que aquella persona ha depositado su fe en Jesús. Puede ser incluso hasta que sus mismas familias lo rechacen. Puede ser que hasta sus mismos padres le hagan la ley del hielo. Como decimos hoy día, ¿cierto? Le hagan cortinita. ¿Verdad? Pero hermanos, el bautismo es una identificación de una convicción y una renovación interna del cambio sobrenatural que Jesucristo vivo hace y quiere hacer en aquellos que creen y en aquellos que han de creer en Él. Aquellos que pasan por las aguas del bautismo han comprendido la profundidad de lo que significa esta vida y sus ofertas y sus placeres, y las han cambiado, no renovado, las han cambiado por algo mayor y superior que trasciende esta vida, por algo venidero. Aquellos que ya han pasado, aquellos que ya hemos pasado por las aguas, ahora hemos de identificarnos continuamente. Eso es lo que la Escritura llama la perseverancia del creyente en su fe en Jesús. Así como aquellos que no creen y no han creído porque no han tenido esta oportunidad de oír el mensaje del Evangelio de Jesús, viven una vida convencidos y se levantan cada día a luchar por sus vidas, por sus estómagos, por sus casas, por su familia, por sí mismos. De igual forma, pero de una forma mayor y superior, ahora por aquel a quien su vida le ha cambiado. Ahora ya no aspira meramente, y escuche bien esto, ya no aspira meramente por las cosas terrenales, aunque la fe en Jesús nos ayuda a vivir esta vida con todo lo que implica. Pero ahora Él nos ayuda en nuestro vivir por Él y para Él. ¿Acaso Pedro y Juan no sabían las implicaciones de ser identificados por la fe en Jesús?
¿No sabían ellos las implicaciones positivas y negativas de identificarse con Él? Por supuesto que sí. Lo vivieron durante más de 3 años. Y sabían que la culminación de esa fe y de esa identidad era la muerte. ¿Qué mensaje más desgraciado? Amén. Pero en realidad, vivir sin Cristo en esta vida, ¿luchamos para qué? Para no morir. Sabiendo que vamos a morir igual, pero igual vamos. ¿Cuál es la distinción ahora de nuestra fe y nuestra identidad nueva con Cristo? Que no es solamente esta vida, y es esto. Que el techo de este mundo no son sus capas, sino que por la fe en Él, por la fe en Jesús, sabemos que hay algo más que esto. Porque Él nos ha dicho, Él le dijo a sus discípulos, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya la aspiración de creer en Cristo y de vivir por Él ya no era meramente hacer buenas cosas sociales, sino que ahora es sembrar para una nueva vida. De llevar fruto dignos de arrepentimiento para Él. Y en ese transcurso es la implicancia del bautismo. El bautismo no salva. El bautismo no hace mejor la obra de Cristo. El bautismo no renueva nuestra comunión con el Señor. O sea, al final, ¿para qué se bautiza el creyente? Bueno, el bautismo y sus símbolos. Es importante destacar eso. El bautismo es una marca externa. El bautismo es un testimonio externo de ahora mi nueva fe viva y verdadera. Es una convicción, es una seguridad que ahora mi vida está escondida con Cristo en Dios. Le había dicho Hechos capítulo 4, versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, podía hablar por sí solo y dar testimonio de su fe en Jesús. Qué interesante es eso. No vemos que se haya bautizado, no tenemos idea, pero creo, o supongo más bien, que tal vez lo haya hecho. ¿Por qué lo aseguro? Porque eso es el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que la obediencia a Jesús y mi testimonio en Él y por Él se demuestra en mi identidad con Él ahora por las aguas del bautismo. Versículo 23, esto es lo que sucedió luego de este tremendo testimonio de este hombre ex cojo. No olvidemos eso, ¿ya? Como es también una ilustración, aunque no lo dice aquí, pero también nuestra vida y muchos de los que llegamos a Jesús llegamos cojeando. Y el Señor nos agregó aquello que necesitábamos. Amén. ¿Amén? Es así. No es algo físico, sino que es algo espiritual. ¿Amén? Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos sabían que la amenaza era real. Sabían que la amenaza era apremiante. Prohibido predicar, identificarse con Jesús. Prohibido. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes su voz a Dios. ¿Y saben lo que pidieron? Pidieron a Dios confianza, fe, valor, perseverancia, amor, sacrificio y dar la vida ahora por algo mayor y por algo superior a lo que este mundo puede dar.
Qué profundo es la fe en el Señor Jesús, ¿cierto? Es necesaria una identidad de la que todo el mundo busca. A veces los hijos preguntan a los padres un poco más hacia el pasado porque están buscando algo. Nosotros también lo tratamos de buscar en muchas cosas, en el trabajo, en los placeres, en la riqueza y un sinfín de cosas. Identidad, saber quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué hago aquí, para qué estoy. Ahora, el ser bautizado es nuestra vida ha cambiado y mi vida está a disposición de Dios para servirle a Él. Es una nueva comunión. Ahora, ¿cuál comunión? Con los creyentes en la iglesia. Los apóstoles llegaron a la iglesia en aquella oportunidad y le contaron a la iglesia todo lo que había sucedido y lo que estos hombres y las autoridades habían dicho. Y en instante ellos pidieron y alzaron su voz a Dios, oraron y dijeron: Señor, ayúdanos y dale fuerza a estos hombres para que prediquen tu palabra. Amén. ¡Wow! Hermanos, ustedes que ya han sido bautizados porque han creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó de entre los muertos. Amén. Y está vivo y sigue transformando y renovando nuestras vidas. Amén. Hermanos, a ustedes, a nosotros, oremos a Dios por aquellos que vienen. Amén. Por aquellos que sus vidas fueron transformadas y ahora en obediencia al Señor van a dar testimonio público de su fe en Jesús y se van a integrar a una nueva relación, no solo espiritual, sino que también congregacional. Amén. Ellos van a aprender de ti. Ellos van a mirarte a ti. Ellos quieren aprender de ti como tú aprendes de ese mismo Dios y Señor que a quien también Él se ha rendido. Ser bautizado es una tremenda responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. Y para no causar problemas, delante de las mujeres también. Y para que los niños no se ofendan, delante de los niños también. Amén. Qué gozo es la fe en Jesús. Pero también tiene tremendas repercusiones de responsabilidad. Concluyo con estas palabras acá. Versículo 29 al 31. Su contexto es en la congregación, en la nueva relación con otros creyentes, en la misma fe, en la misma convicción. Esa es la nueva relación ahora con el creyente y de los creyentes. Versículo 29, perdón. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras, escuche esa palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hermanos, esta nueva relación de aquellos que entran a las aguas para identificarse con Jesús en su nueva relación con Dios y su nueva relación también con la congregación y los nuevos creyentes, implica también una oración eficaz de aquellos que somos hermanos mayores por nuestros hermanos menores. Debemos orar consecuentemente por aquellos que obedecen y quieren obedecer a nuestro Señor Jesús. Cuando hubieron orado, o sea, esto es tremendo. Esto es algo sobrenatural y que siempre Dios ha manifestado y usado su creación para confirmar su palabra y su presencia. Si hay leyes universales y naturales como la gravedad, Dios la creó, por tanto Él la usa como Él quiere. Porque suya es la tierra y su plenitud. Y todos los habitantes de la tierra son suyos también. Así que Dios confirma la aprobación de su decisión y de su convicción, de su vida,
de su fe, de su obediencia y su disposición de identificarse en este mundo y vivir en sacrificio contra el pecado, contra el mundo, para agradar a Dios. Esa es su nueva relación. Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. O sea, siempre tiembla. Pero qué coincidencia más grande. Si alguien cree en la causalidad, aquí tiene algo que le puede ayudar para que siga creyéndolo. Pero, cuando hubieron orado, hermanos, cuando hubieron orado, después de que estos hombres y esta iglesia dijeron, juzgad si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. El creyente no puede. Es imposible que su boca se cierre delante de este mundo y de sus prohibiciones y de sus ataques y de sus tentaciones. No puede callar su boca. Es un deber de hablar lo que Jesús hizo en su vida, para bien o para mal, cueste lo que cueste. El trabajo, amistades, el pasado, el presente, el futuro, cueste lo que cueste. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y todo eso se encierra en una sola palabra, o en una sola frase, más bien. Obediencia sacrificial a Dios. Disposición absoluta que el control de mi vida presente y futura depende de ese Dios maravilloso que ha dispuesto todo su ser para nuestro bien y para nuestro beneficio, para aquellos que han creído en Él. Si tú no crees en Jesús, si tú no tienes esa fe, te invitamos a que tú vengas y creas en Jesús, en arrepentimiento y fe, y dispón tu vida presente y futura para que Él la gobierne. Toda tu vida, el desastre de tu vida, ponlo en las manos de Él. Y tú confía y cree en Él solamente. Que Dios te bendiga. Oramos. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Dios mío, por esta enseñanza tremenda del bautismo. Gracias, Señor, porque muchos hoy día han dispuesto su obediencia a obedecer, Señor, a tu mandato. Oramos, Señor, por ellos, para que tú les guardes y les ayudes, así como nosotros también oraron por nosotros en nuestro tiempo. También nosotros ahora, orar por aquellos que vienen y quieren obedecer a tu mandamiento. Le agradecemos, Señor, por esto. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.